Aventureros, en el episodio de hoy vamos a gritar verdades, vamos a romper de alguna forma el silencio que se halla en el universo con investigaciones realizadas durante más de 50 años por el más grande, siempre lo digo, por Juanjo Benítez, que una vez más se va a pasar por aquí para hablarnos de algunas de las investigaciones que le han acompañado en los últimos 50 años por su vida, realizando tanto investigaciones como todo tipo de pesquisas, testimonios, entrevistas y logrando manifestaciones de personas que se han encontrado con lo insólito que viene de arriba, pero a veces también se encuentra aquí abajo. Así que hoy llega JJ Benítez para hablarnos de Están aquí. Y vaya si lo están. ¿Listos? Comenzamos. Juanjo Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien. Bien, como siempre, muy dispuesto a colaborar con el canal, a hacerte entrevistas y a contarnos un poco de la sabiduría que con el correr de más de 50 años pues has podido adquirir en el mundo de los ovnis. Porque 50 años, Juanjo, y me imagino que tú dirás, pues parece que fue ayer cuando empecé con esto, ¿no? Pues fíjate, 53 años para ser exactos. Arranqué en el 72, aunque yo antes, en el 68, ya había empezado con la vida después de la muerte, ¿eh? Aparentemente por casualidad, en la que no creo, por supuesto, me tropecé con un caso de un compañero de la prensa en el Heraldo de Aragón de Zaragoza, que había tenido una experiencia muy interesante cuando estaba en el año 42, si no recuerdo mal, enero del 42, luchando en la División Azul contra los rusos. Y bueno, este hombre pues me contó cómo un día estaba nevando, y tenía que llevar unos explosivos de un bloqueo a otro y empezaron a bombardear los rusos. Una de las granadas le alcanzó, lo dejó medio ciego, y cuando ya no sabía qué hacer, pues no sabía por dónde caminar, apareció un compañero de un pueblo de Zaragoza, se llamaba Bacaicoa, y le guió hasta el bloqueo. Este hombre me decía, bueno, yo veía su armamento, sus botas, cómo se hundía en la nieve hasta las rodillas, iba delante mía, me dejó en el bloqueo, en el puesto, y me dijo, bueno, yo ahora sigo, yo sigo. Este hombre lo llevaron al hospital, lo curaron, contó lo que le había sucedido y le dijeron, eso es imposible. A ese soldado, al tal Bacaicoa, lo mató una bomba hace, no recuerdo si eran 70 o 80 días. Madre mía. Madre mía. Bueno, eso ya me imagino que germinaría en ti una chispa por querer saber más y por querer investigar esto alucinante, ¿no? Claro, ahí imagínate, en el 68 yo recibo esta información y a partir de ahí me empieza a interesar por la vida después de la muerte y llevo pues muchísimo tiempo desde entonces. Fíjate que yo creo que hay tres temas por los que todo el mundo te asocia, te conoce, ¿no? Uno es la vida después de la vida, otro es la figura de Jesús de Nazaret y finalmente el asunto de los ovnis. Digamos que esa coctelera es aquella de la cual has estado bebiendo y que nos has estado surtiendo en los últimos 50 años. ¿Te ves así representado? Pues sí, fíjate que son los tres grandes frentes de investigación en los que yo me he movido y me muevo, ¿no? Por supuesto, además del tema ovni, hay otros grandes misterios, otras historias también muy interesantes, pero los tres grandes frentes de batalla han sido efectivamente eso, la vida después de la muerte, el fenómeno ovni y por último Jesús de Nazaret, básicamente a través de los caballos de Troya.
Efectivamente. Que por cierto, por fin este año terminé el último Caballo de Troya. Bueno, me leí el diario de Eliseo y con esto ya me he terminado todos los Caballos de Troya a la espera de que igual en el futuro tengamos alguna sorpresa. Pero lo que tenemos ya en todas las librerías es esta obra. Están aquí la nueva obra de Juanjo Benítez, que ocultan los militares sobre los ovnis. Una obra de prácticamente 1000 páginas donde se recorren algunos de los casos más alucinantes que yo me he leído en la vida y que de alguna forma quiere recordar a otras obras de estudio sobre el asunto ufológico que es escrito, pues Materia Reservada, Mis Primos. Una vez más, vuelves con el asunto de los ovnis y casi con más fuerza que nunca, ¿no, Juanjo? Sí, Materia Reservada se publicó, si no recuerdo mal, en el año 93. Han pasado más de 30 años y consideré que ya era el momento de sacar a la luz pues documentos, testimonios, etcétera, sobre el tema OVNI y los militares, ¿no? Durante esos 30 y tantos años yo he ido reuniendo mucha información, muchos testimonios importantes y pensé que era el momento de sacarlo porque, bueno, yo no voy a durar siempre, ¿eh? Y esa información conviene sacarla, ¿no? Que no se quede ahí en los archivos. Para que la gente se haga una idea de cómo es el archivo de JJ Benítez, ¿no? Va más allá de lo que vemos en los libros, es decir, ¿lo tienes todo como en papeles o tienes un Excel con los cientos de casos? Porque claro, yo empiezo a coger los tomos de tus obras y hay infinidad de casos, hablamos de cientos de casos, de miles de casos, que digo, ¿cómo será el archivo de Juanjo para organizarse y sobre todo para decir, bueno, quiero buscar, me interesa algo relacionado de este caso con otro que estoy investigando? ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, no muy bien, la verdad, porque los archivos son una auténtica jungla, ¿eh? Para entrar allí te tienes que poner botas y si puedes un rifle. Eh, Hay papeles, papeles, carpetas, carpetas, carpetas. Todo está en papel, no hay nada informatizado. Me lo han dicho y me lo han recomendado muchas veces, pero yo soy un desastre, es decir, no me llevo bien con la informática y además a estas alturas sería muy complicado porque no sé cuántos papeles hay, no sé cuántos informes. Para que te hagas una idea, solamente en libros hay más de 6000. Por tanto, en papeles y en documentos, pues puede haber 100 veces más, ¿eh? Más de medio millón de documentos. Em, Están aquí, que hay, pues la verdad es que no los he contado todos, pero bueno, entre prácticamente 1000 páginas, pues es que estamos hablando de decenas y decenas y decenas de casos. Hay algunos que me han llamado mucho la atención, que si te parece podemos comentar a lo largo de la entrevista. Pero antes, Juanjo, me gustaría preguntarte por cómo te sientes ahora después de 53 años escribiendo sobre los ovnis, en el sentido de tu libertad. ¿Te sientes más libre para publicar lo que quieres realmente en tus obras ahora o a lo largo de tu trayectoria has sentido que, bueno, había ciertos temas que estaban limitados a la hora de hablar de ellos? En principio, la editorial nunca me ha puesto pegas a la hora de publicar, por ejemplo, temas relacionados con el fenómeno ovni. Sí tuve problemas cuando estaba en el periodismo activo, ¿eh? En la Gaceta del Norte, en el País Vasco, sí tuve problemas, pues porque cuando el Opus Dei entró en ese periódico, eh, bueno, pues me prohibieron que hablara o que publicara, que escribiera nada sobre el tema. No me dieron ninguna explicación, simplemente lo prohibieron. Yo me imaginé que, claro, pues a esta secta de la Iglesia Católica, al Opus Dei, pues no le gusta eh, que se dude de sus principios y de sus dogmas, ¿no? Y el fenómeno ovni obliga siempre a dudar de todo esto, lógicamente. Pero el resto de las publicaciones, de los libros, yo no he tenido nunca ningún problema a la hora de publicar. Ujú. Bueno, pues por lo menos sabemos que existe esa libertad de prensa y luego te preguntaré si has sentido alguna vez esa vigilancia o esa presión, pues tal vez por esas
entidades gubernamentales que sabemos que manejan cierta información que tú también manejas, ¿no? Están aquí, nos hablas de una institución americana, que es lo que llaman la CONGEFAMER, la Comisión de Generales de las Fuerzas Aéreas Americanas. Digamos que esto sería un órgano que estudia o que transmite información entre distintas agencias americanas, como si fuese una red internacional de compartir información sobre ovnis. Bueno, es un organismo prácticamente secreto. Yo lo conozco porque uno de los coroneles que participaba, creo que ya no está en el asunto, que participaba en este comité, me lo comunicó, me dio detalles y me informó. Es un comité de militares de América, convocados siempre por los Estados Unidos, por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, para intercambiar información. Cuando se reúnen 1 o 2 veces al año, estos militares lo que hacen es proporcionar a los norteamericanos aquellos casos que entienden y consideran que son importantes de cualquier país americano. A cambio, estos militares, la cúpula militar de los ejércitos, generalmente, repito, la Fuerza Aérea, a cambio reciben favores personales. No está especificado, pero si una familia necesita, por ejemplo, que sus hijos vayan a estudiar a Estados Unidos o a Canadá, pues Estados Unidos, los militares norteamericanos corren con los gastos. A cambio, estos militares, pues de Brasil o de cualquier otro país americano, les proporcionan los informes confidenciales y secretos. Qué fuerte, qué curioso. Oye, ¿y en España tenemos algo parecido a eso? No, creo que no. Pero en España ocurre sin tener necesidad de comités. Ocurre lo que me contaba un general, el Felipe Galarza, hace muchos años, en una conversación. Me dijo, mira, España es una colonia norteamericana en todos los sentidos. Y en el tema del fenómeno OVNI, exactamente igual. Hacemos, me dijo el general, lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Así de claro y así de crudo. Y cuando se produjo, por ejemplo, la desclasificación del año 92 de la Fuerza Aérea Española, la desclasificación del archivo OVNI, se hizo a petición de los norteamericanos y se hizo como quisieron los norteamericanos que se hiciera, mutilando, falseando y en fin, ocultando. Bueno, es que si a estas alturas alguien niega que Europa y por supuesto España pues somos vasallos del país de las barras y estrellas en todos los sentidos, pues es que no está demasiado bien informado, ¿no? No obstante, en España sí que tenemos alguna norma que me gustaría preguntarte por ella, la IG 45, ¿no? Hablamos de cómo los militares investigan este tipo de casos anómalos. ¿Tú has podido sumergirte en el tenor literal de la ley, ver qué es lo que dice esta norma y a poder aprender de cómo investigan los militares? Sí, sí. Yo la recibí hace ya mucho tiempo, cuando se hizo, cuando se empezó a repartir entre los jueces, instructores o informadores, siempre militares, que se ocupaban de los casos OVNI. Entonces, estos militares, la cúpula militar, los servicios de inteligencia militar, elaboraron una normativa, la IG 45, que se dedica única y exclusivamente a casos de encuentros con tripulantes no humanos. Esta normativa se reparte entre los jueces e instructores, repito, y ellos interrogan a los testigos de acuerdo a esa normativa. Y las preguntas son, bueno, pues cómo eran los seres, qué hacían, qué aspecto tenían, llevaban mochila, llevaban armas, qué altura tenían, etcétera, etcétera. Y esto, sin embargo, es secreto. Y, sin embargo, fíjate, los militares, cuando salen a la opinión pública por lo que sea, dicen y desmienten, dicen que el fenómeno OVNI no es real, que no existen. Y, sin embargo, ellos tienen una normativa para saber cómo son los tripulantes. Desde luego que me imagino que esa normativa, como acabas de citar, no saldría publicada en el BOE en ningún momento, ¿no? Y no es de dominio público para nada, ¿no? O sea, para ninguno de los españoles, salvo para el ejército.
Bueno, por supuesto, es una normativa secreta. A Mm. mí me la pasaron los propios militares que no están contentos con la actuación de la cúpula militar, ¿eh? De la misma manera que me han pasado algunos informes de casos muy concretos, espectaculares, que nunca fueron desclasificados. Mm, Hay algo que el otro día, charlando en el Congreso de Valencia, comentaste que me llamó muchísimo la atención, que es, cuidado, no es lo mismo los gobiernos que los militares. Y la información que tienen unos y otros no es la misma y la importancia que unos y otros le dan a este asunto no es, por supuesto, la misma, ¿no? ¿Esto cómo funciona? ¿Qué queremos decir con que no es lo mismo los gobiernos de los militares? Y, de alguna forma, a la sociedad le da la sensación de, bueno, pues que el ejército, que los militares dependen directamente de los gobiernos. Aparentemente así es. Es decir, aparentemente los militares están al servicio de la sociedad, es decir, al servicio de los gobiernos. Pero esto es así relativamente. Es decir, hay asuntos en los que los militares no comulgan en absoluto con los gobiernos ni con los políticos, y hay asuntos considerados secretos o clasificados en los que los militares no dan ninguna explicación a nadie, absolutamente a nadie. Uno de esos temas es el fenómeno ovni, un tema en el que llevan investigando casi 80 años, ¿eh? No es de ayer. Es un tema bien conocido por ellos, por las cúpulas militares. Tienen toda suerte de pruebas. Tienen naves estrelladas, tienen criaturas que iban dentro de esas naves y conocen perfectamente la dinámica de estos objetos, sus velocidades, su tecnología asombrosa, ¿eh? Y esa es además otra de las razones por las que los militares silencian el asunto, porque el contribuyente les podría exigir y demandar el hecho de que no nos pueden defender de esas supuestas civilizaciones, ¿no? El armamento de los militares actuales en el mundo no tiene nada que ver con la tecnología de estas naves. Hace unos meses hablaba con Luis Elizondo, el que ha sido el director de la oficina del Pentágono, en busca de pues, posibles amenazas de este tipo de fenómenos anómalos no identificados, ¿no? Pues de los ovnis de toda la vida. Y él efectivamente me decía que, bueno, casi con cortapisas, de manera muy poco a poco, parece que se está filtrando poco a poco esta información desde un punto de vista, si no oficial totalmente, sí pseudooficial, ¿no? Pues vemos en el gobierno de los Estados Unidos como en el Congreso, pues de vez en cuando hay algún tipo de comisión donde se habla de este tipo de asuntos. ¿Crees que poco a poco nos están preparando para algo que va a ir más allá y que saben que existe realmente, como si nos estuviesen filtrando la información poco a poco? ¿Qué opinas de esto? Pues tengo serias dudas, ¿eh? Considero que si los militares norteamericanos, en este caso, quisieran de verdad abrir los archivos y acabar con las dudas que se tienen sobre el fenómeno ovni, bastaría con que enseñaran y mostraran los restos de la nave que se estrelló en Roswell, en julio del año 47, o que mostraran los cadáveres de esas 4 criaturas que están en Formol. Con eso sería suficiente. Todo lo demás es el chocolate del loro. Está muy bien que sí, que hablen de que la Navy ha filmado unos objetos y que se hable y que tal. Todo eso está muy bien, pero no se resuelve el problema. El problema se resolvería definitivamente si llaman a la prensa, a los periodistas, y os colocáis delante de las cámaras en la base que sea, probablemente la base de alta seguridad de Tampa, en Florida, donde está la nave estrellada, y os muestran los restos de la nave y se acabó el problema. Pero eso no lo van a hacer. ¿Y tú crees que si lo hicieran, la humanidad estaría preparada para afrontar esta situación? ¿Crees que no se suministra tal vez por cómo reaccionaría la colectividad?
Probablemente, es decir, en eso los militares tienen razón. Es decir, si ahora mismo se enseñara, si se mostrara a la humanidad, a la sociedad, las naves que tienen en su poder, las criaturas que están en su poder, habría que revisarlo prácticamente todo. La sociedad humana entraría en un colapso terrible porque la gente se haría, lógicamente, muchas preguntas. Es decir, vamos a ver, si estas civilizaciones nos llevan miles de años, no se sabe cuántos, ¿qué opinan de la religión? ¿Qué opinan de Dios? ¿Qué opinan de las finanzas? ¿Qué opinan de la sanidad, de la política, de la democracia? Sería terrible, habría que revisarlo, repito, todo. Y eso nos llevaría a enfrentamientos entre nosotros mismos. Unos estarían a favor de revisarlo y otros no. A ver, los fanáticos religiosos no estarían dispuestos a reconocer que las religiones son simplemente un negocio. Cuando en tu libro dedicas una gran parte a hablar del caso Roswell, como ahora estábamos citando, ¿no? Pues ese 4 de julio de 1947, donde, pues, al parecer, una nave extraterrestre se estrella en Roswell. La verdad es que es un asunto como que a todos nos llega muy adentro, como el icono del caso OVNI. No sé si el caso OVNI perfecto, pero sí el más conocido a todos, ¿no? Y sobre todo, pues, por esa cortina de humo que con los años sucesivos se estableció después de, pues, en un primer momento, los americanos efectivamente reconocen que se ha estrellado, bueno, lo citan así, un platillo volante, luego dicen que no, que todo ha sido un lamentable error, ¿no? Que fue, pues, un globo sonda. Posteriormente se habla de ese proyecto Mogul, ¿no? Que si escuchas a altas capas de la atmósfera de comunicaciones soviéticas a través de este proyecto, el proyecto Mogul, hace unos años se produce supuestamente la desclasificación total, que tampoco nos aporta nada más allá de lo que ya sabíamos. Vas a decir, no, es que el gobierno americano tiene en formol los alienígenas de Roswell. A día de hoy, para ti, ¿qué es el caso Roswell? Y sobre todo, cuando vemos esa famosa autopsia que se ha querido asociar, ¿no?, al caso Roswell, que ha sido tan polémica, ¿tiene algo que ver eso con el caso real? A ver, cuando hubo un momento en que la opinión pública norteamericana presionó muchísimo para que abrieran los archivos y sobre todo mostraran la nave de Roswell. Cuando esa presión fue, o los militares, los servicios de inteligencia militar estimaron que era insoportable, aparece el muñeco famoso con la autopsia, que es absolutamente falsa. ¿Qué consiguieron? Desinflar la presión. Es una táctica muy vieja que se lleva a cabo, no te voy a decir a diario, pero casi, de otra manera, pero siempre en un plano de intoxicación de la opinión pública. En eso los servicios de inteligencia militar son maestros, saben cómo desviar la atención, cómo en un momento determinado, cuando la gente presiona mucho, decirle, no, bueno, eso fue un globo sonda, o eso ha sido chatarra espacial, o lo que sea, ¿no? Y desinflar la presión. Una de las teorías de qué pudo estrellarse el 4 de julio de 1947 en Roswell nos la trae Annie Jacobsen, esta investigadora, en su obra Área 51. Lo que señala es que, igual que los americanos tenían su propio proyecto Paperclip, es decir, el captar a investigadores y científicos nazis para que trajesen de esta forma su tecnología, los soviéticos tenían un programa paralelo. De esta forma, los soviéticos se hicieron con dos Horten 229. De hecho, estos Horten 229 serían estrellados, evidentemente sin querer, en Roswell, y aquello que fue descubierto por parte de los estadounidenses no sería otra cosa, no un platillo volante, sino uno de estos Horten 229. De hecho, se cuenta que cuando los americanos abren el interior de esta nave, en el interior pueden observar letras en cirílico, el alfabeto ruso.
Una de las grandes incongruencias del caso Roswell es que en 1997, cuando se hacían 50 años del caso Roswell, era el momento de desclasificar los archivos. El asunto es que, si bien es cierto que no se desclasifica todo, para rizar el rizo, lo que hace el gobierno americano es emite un informe por cuanto dice que para explicar cómo algunos de los testigos del caso habían visto humanoides o seres un poco extraños, en realidad, durante esa época, se habían hecho pruebas con dummies. Los dummies, si recordáis, son esos como robots, maniquís que se utilizan en las pruebas de coches cuando los estrellan, ¿no? Como este que tenemos aquí ahora mismo. El problema es que el caso Roswell es de 1947 y se empiezan a utilizar dummies por primera vez en pruebas entre el año 53 y el año 59. Por tanto, es imposible que lo que hubieran visto los testigos fueran dummies porque directamente no existían en 1947. De hecho, fijaros, el gobierno americano, cuando puso la excusa de los dummies, emitió, una especie de páginas amarillas, un informe llamado Roswell Case Closed, donde, como determinaba anteriormente, los dummies se utilizaban para probar si sobreviviría, por ejemplo, un militar cayendo en un paracaídas a 10.000 metros, este tipo de pruebas. Y con esta explicación, carpetazo y Roswell Case Closed, caso cerrado. Está claro. Pues, en fin, ya veremos qué sucede próximamente, pero desde luego que aquí, Están Aquí, se habla profusamente del tema del caso Roswell. A mí siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y del mismo modo, me sorprende cómo esa estética física de muchos de los casos extraterrestres que has podido investigar se repite, ¿no? Cabezas muy grandes, esos ojos almendrados también que ocupan gran parte de la cara y casi siempre sin pulgares. ¿Hablaríamos siempre de que nos está visitando la misma especie de ser extraterrestre a la Tierra? ¿O estaríamos hablando de distintas especies, razas, planetas, galaxias, etcétera? No, yo creo que son cientos y cientos de civilizaciones distintas. Yo he podido investigar a lo largo de estos 53 años más de 1000 tipos distintos de seres. Ostras. Aparentemente humanos en un 80% aproximadamente, pero con grandes diferencias. Por ejemplo, de altura, hay seres de 8 metros, seres de 4 metros, seres de 1 metro de altura que parecen niños, seres que tienen cráneos enormes, seres que no tienen más que un ojo, como los cíclopes, seres que no tienen más que 4 dedos sin pulgares, seres con 3 dedos en las manos. En fin, y luego hay un 20 o 20 y tantos % de un porcentaje de seres que no tienen aspecto humano, que son seres que parecen sacos de patatas que se mueven. Ese tipo de cosas, ¿no? Que uno se queda alucinado. Pero bueno, si piensas con calma, te das cuenta de que la creación es casi infinita y por tanto los tipos de vida que tiene que haber en esa creación visible y casi infinita tiene que ser variadísimo. Los tipos de seres, pues como exactamente igual que en la Tierra, tenemos miles de criaturas distintas, seres vivos, que no tienen nada que ver un avestruz con un mono, ¿no? O no tiene nada que ver un calamar con un pájaro, y sin embargo existen. ¿Por qué nos podemos o nos debemos extrañar de que en otras galaxias, en otros planetas, en otros lugares del universo pueda haber seres que tienen un solo ojo, exactamente igual que los cíclopes? Bueno, pues a mí eso ya no me extraña, Y yo creo que los investigadores, cuanto más absurdo es un caso, más posibilidades de que sea verdad. Por eso a mí ya no me extraña cuando un testigo en África o en la India o en Europa te dicen es que los seres bajaron de la nave y eran seres que no tenían manos, no tenían brazos o tenían una sola pierna y se movían a saltos. Pues no me extraña. Y desde luego que cuando cogemos alguno de los casos que tocas Están Aquí y hablamos de casos, es que, algunos son
algunos son que dices, bueno, porque me lo está contando JJ Benítez, porque si no, a ver cómo me creo yo esto, ¿no? Y hablabas exactamente de cuanto más absurdo es a veces el caso, cuanto más increíble es, ojo, que igual es más creíble que los que podrían estar razonadamente preparados para una mente como la nuestra, ¿no? Y fíjate, hay uno que a mí me ha llamado muchísimo la atención. La obra de JJ, pues encontramos en todo momento imágenes, encontramos bocetos del propio Juanjo, encontramos archivos, documentación, fotografías, etcétera. Está todo el libro repleto. Y esta que acabo de enseñar ahora mismo es de un caso que tú investigas en Zaragoza, precisamente, es decir, que tampoco nos tenemos que ir muy lejos para encontrar lo insólito, ¿no? Donde parece ser que un piloto que habla contigo, ¿no? De un F-86, tiene un incidente con un extraterrestre en el que él nota que algo impacta sobre el morro de su avión y no es ni más ni menos que un cuerpo que está ahí como aferrado, con esa cara, con esa cabeza grande, con esos ojos almendrados que ocupan casi todo el rostro, sí, el dedo pulgar, y que está ahí directamente en el avión. Claro, ¿cómo te quedas cuando escuchas este tipo de casos y por parte de personas serias que encima son quienes lo han vivido? No, en este caso yo me acuerdo, me costó mucho llegar al piloto, era un piloto militar, y conseguí hablar con él con la condición de no revelar nunca su identidad, por razones obvias, ¿eh? Él me decía, imagínate que se entera la gente de mi nombre y de que efectivamente cuando yo estaba en un ejercicio rutinario volando en la zona esa de Zaragoza, de día noto que cae un cuerpo en el morro del avión y veo, ante mi sorpresa, a un individuo agarrado al morro del avión, mirándome. Claro, él me decía, yo en esos momentos es que no sabía lo que hacer, ni qué pensar, y moví el avión, lo balanceé para tratar de quitármelo de encima. Y el señor o el ser o lo que fuera estaba perfectamente agarrado, no se soltó él por su cuenta cuando quiso y se fue al vacío, ¿no? Este piloto me decía, bueno, yo cuando bajé estaba blanco, por supuesto no hice ningún informe de nada, lo comenté con algunos amigos y familiares, pero ante las caras de incredulidad de estas personas me callé para siempre, ¿eh? Bueno, ha habido más casos, parecidos. Así, o sea, que esto de que caiga un ser sobre, pues bueno, un objeto que dirías, como que se agarra, como que cae sobre un avión y se queda ahí agarrado, claro, que habría que preguntar, ¿y para qué? ¿No? ¿Con qué sentido? ¿No? ¿Con qué sentido Pues, estos seres realizan este tipo de acciones que para una mente humana como la nuestra le diríamos, no tiene ningún sentido, ¿qué está haciendo ahí? ¿No? Bueno, son preguntas que uno se hace, ¿no? sí, bueno, la única posible respuesta, en hipótesis, claro, es que sería un experimento. Es decir, el tipo que se deja caer encima del morro de un avión en vuelo es porque está experimentando algo. A ver, ¿qué tipo de reacción tiene el piloto? ¿Cómo reacciona el piloto? ¿Qué hace? No cabe otra explicación, ¿no? O cuando los individuos, los pescadores de un barco en Galicia están faenando y ven caer del cielo a un señor perfectamente recto y cae en las aguas próximas al barco. O aquel señor que está conduciendo su automóvil y de repente le cae encima exactamente igual que el del avión, pero en el morro del coche, ¿no? Bueno, pues yo para mí creo que son experimentos. Si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a Desafío Viajero, deja tu like y tu comentario. Esto me ayuda a crecer. Y recuerda, el podcast de Desafío Viajero se llama Archivos Ocultos. Lo tienes en iVoox, Spotify y en todas las plataformas de podcast. Gracias por formar parte de esta comunidad de viajeros del misterio. Continuamos. Cuando hablamos de gobiernos en posesión de cuerpos de seres extraterrestres, ¿vamos más allá de Estados Unidos? ¿O a lo largo del mundo has conseguido averiguar que otros países también estén en posesión de estas serie de entidades?
Sí, pero no gobiernos, militares, ¿eh? militares. Yo tengo conocimiento de 11 casos, 11, de naves estrelladas. Por ejemplo, en el año 61 en Alemania, en el mar Báltico, los ingleses llegaron a un objeto que se había estrellado, que estaba sumergido, y se llevaron la nave y se llevaron a los tripulantes. En Namibia, en el desierto del Kalahari, hubo otro incidente. Un avión militar sudafricano disparó contra una nave enorme y cayó en el desierto del Kalahari. Al poco llegaron los norteamericanos y se lo llevaron todo. Y el cráter que había dejado el objeto, el ovni, fue rellenado con excavadoras. Para flipar, desde luego. Em, Muchos de los que seguimos tu obra, Juanjo, de los que seguimos tus aventuras por el mundo, comenzamos hace ya un montón de años con Planeta Encantado. En Planeta Encantado, pues uno de los protagonistas es el desierto del Tassili, el Tassili Nayer, que también aparece en Están aquí. También se cuenta algunos casos relacionados con Argelia. Y por eso yo muchas veces me pregunto si lo que vemos representados en esas pinturas rupestres, donde están los cabezas redondas, donde hay otros seres, ¿no?, que no sabemos muy bien interpretar, fueron reproducidos allá por el 9000 y pico antes de Cristo, y en esas mismas paredes se han ido repitiendo, se han ido realizando distintas pinturas rupestres en los años sucesivos. ¿Deberíamos de estar atentos a determinadas zonas del planeta que tal vez han sido elegidas por ellos para que puedan regresar ahí? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que hay distintos lugares que ellos consideran como esto es un punto rojo, es un punto fuerte, donde por lo que sea les gusta estar, aterrizar, dejar su seña? ¿O no has encontrado un patrón en ese sentido y aleatoriamente se mueven por todo el planeta? Bueno, en la antigüedad, por ejemplo, entre las pinturas rupestres, que hay muchísimas en todo el planeta, seguramente ellos pensaron que era importante dejar testimonio de su presencia, pero en la actualidad ya no ocurre así. Es decir, ahora no estamos en mitad de una oleada ovni, pero se siguen produciendo casos en todo el mundo y no hay un solo rincón del planeta donde no bajen, ¿eh? No hay, creo yo, un patrón donde ellos se presenten con mayor frecuencia. No, en cualquier rincón, en cualquier aldea del mundo donde uno se pare y pregunte, allí los han visto. En la antigüedad, insisto, quizás en desiertos como el Tassili Nayer o en Utah, en Estados Unidos, etcétera, o en Australia, pues han dejado constancia de su presencia, precisamente pensando seguramente en el futuro, es decir, que en algún momento nosotros llegaríamos a Australia, al norte, y veríamos las pinturas de los Simboka, por ejemplo, ¿no? O en el Tassili Nayer, de los cabezas redondas. Eso está, yo creo que perfectamente estudiado. Fíjate que en el Tassili Nayer, una universidad italiana estuvo analizando las pinturas rupestres y detectó un elemento que se llama caseína. La caseína es un aglutinante de las pinturas que solamente se puede extraer de la leche. Pero claro, hace 9.000, 10.000, 12.000 años antes, los naturales no sabían extraer la caseína de la leche. Para eso necesitas un laboratorio. Por tanto, esos dibujos, esas pinturas que aparecen en el Tassili, estarían hechas y realizadas por ellos, por mis primos. ¿Tú recuerdas, Juanjo, la primera vez que te enfrentaste a la imagen del gran dios marciano o esa escena, ¿no?, del el rapto a los cabezas redondas, ¿no?, que se ven perfectamente diferenciados del resto de personas que aparecen en esas pinturas rupestres? ¿Tú recuerdas la sensación que tuviste la primera vez? En el sentido de, ostras, ¿son ellos? ¿O estoy viendo chamanes? ¿O qué fue lo que te dijo tu corazón que estabas viendo en esos momentos? Lo que me dijo en esos momentos es lo mismo que pienso ahora. Es decir, los naturales, por ejemplo, de la meseta del Tassili,
hace 8, 10 o 14.000 años eran gente que, bueno, se dedicaban al pastoreo o a una pobrísima agricultura y poco más. Entonces, esa pintura del dios marciano, por ejemplo, que tiene más de 3 metros de altura, con una escafandra, con el traje hinchado, con guantes, con botas, solamente puede ser consecuencia de la visión de un ser así o pintado por los propios seres que visitaron esa zona. Esa fue la impresión inicial y que sigo conservando, ¿no?, en mi corazón. No había otra explicación. Los arqueólogos te dicen, bueno, en realidad son figuras antropomorfas. Sí, bueno, pero ¿eso qué significa? Durante más de 20 años, el Tassili estuvo cerrado. 20 años guardando uno de los mayores misterios de la humanidad. Pero esta Semana Santa vamos a volver a cruzar sus puertas y quiero que vengas conmigo. Del 28 de marzo al 5 de abril de 2026 te guiaré personalmente en una expedición que muy pocos han podido vivir. Ascenderemos juntos hasta una meseta donde hace 10.000 años aparecieron las figuras más enigmáticas del planeta, los cabezas redondas, seres gigantes flotando sin rostro, pintados por una cultura que nadie comprende. Los verás frente a ti, a centímetros, y te prometo que nunca olvidarás ese momento. Vamos a dormir en campamentos tuaregs bajo un cielo imposible. Vamos a recorrer desiertos que parecen de otro mundo. Coleccionaremos amaneceres y silencios. Y cada día descubriremos nuevas pinturas, grabados y sobre todo nos haremos nuevas preguntas. Si alguna vez has soñado con este lugar, esta es la oportunidad. Yo estaré allí contigo, guiando cada paso. Tassili 2026. Acompáñame a descubrir el misterio. Y cuando, por ejemplo, comparamos las figuras de El Tassili con, otras pinturas rupestres que hemos encontrado por el mundo, con otro tipo de estética extraterrestre que has podido analizar, ¿estaríamos hablando del mismo fenómeno? ¿Estaríamos hablando, crees, de la misma raza extraterrestre? ¿O como has señalado que hay, tienes controladas más de 1.000 especies diferentes, estaríamos hablando de distintas? ¿Has podido relacionar las del Tassili con alguna otra que se le parezca en tus investigaciones? A veces hay parecidos, y te lleva a pensar lógicamente que podría tratarse de las mismas civilizaciones o de la misma civilización. Pero también hay seres muy distintos. En Utah, yo me acuerdo, en Estados Unidos hay una colección maravillosa de pinturas rupestres muy, muy antiguas y muchos de esos seres llevan alas, exactamente igual que los ángeles. Ostras. También los he visto en otros lugares del mundo, pero no es frecuente, por tanto hay que pensar que se trata de civilizaciones diferentes. Vale, de acuerdo. Si hablamos de los gobiernos, ¿no?, o las organizaciones internacionales, ¿existe algún protocolo de actuación en caso de que se reciba ya no una señal, sino que se aviste por una entidad, por un organismo oficial, una nave, un ser extraterrestre, una invasión, algo? ¿Tenemos protocolizado cómo actuar en caso de contacto? Que yo sepa, no. Entre otras razones porque, repito, los políticos, los gobiernos, están en otras batallas, en otras guerras. No se han planteado, que yo sepa, ese tipo de protocolo en el caso de una invasión o de que aparezcan masiva y oficialmente. Los militares sí tienen algo parecido. Los militares saben cómo actuar, qué hacer ante un caso, cómo comportarse ante la presencia de una nave, etcétera. Eso sí lo saben. Pero a nivel político, a nivel público, a nivel oficial de gobiernos, yo no tengo conocimiento de eso. Da la sensación de que, por ejemplo, pues aquí en España, seamos un poco provincianos en este sentido, ¿no? Si ahora cualquiera de los que estamos presentes nos imaginamos al presidente del gobierno, al líder de la oposición, hablando en el Congreso de los Diputados de fenómenos extraterrestres, de ovnis, etcétera, seguramente le va a llover pues una cantidad ingente de críticas, desde el otro sector se lo van a comer vivo. Es como que a nivel político no estamos preparados o
no se ha establecido de alguna manera esa flexibilidad o esa querencia por ir más allá de los asuntos típicos que se cuentan todos, absolutamente todos los días, y de las críticas de los unos a los otros, ¿no? ¿Qué crees que pasaría, Juanjo, si hoy llega el presidente del gobierno y habla de un protocolo de actuación a nivel usuario ante un posible contacto extraterrestre? Yo creo que eso no va a suceder nunca, por lo menos por ahora. Entre otras razones porque no les preocupa a los políticos el tema ovni, salvo excepciones, salvo alguna honrosísima excepción, y ya yo creo que está en el pasado. El señor Mújica Herzog, del Partido Socialista, hace ya muchos años, con motivo de un caso que hubo en Manises el 11 de noviembre del 79, llevó al Parlamento una pregunta de por qué aquel avión de la compañía TAE se había desviado a Valencia, a Manises. Bueno, fue una excepción. Un político se interesó por el tema, pero nunca más se ha vuelto a repetir, salvo alguna contadísima excepción. Yo creo que es un problema educativo, es un problema de apertura mental, es un problema social. Hay una minoría de personas que están o que estamos preocupados por ese tema, pero el 90% de la gente no se preocupa de eso o se echa a reír, y bastante tienen con lo que tienen, bastante tienen con salir adelante y salir de la dana catastrófica que machacó Valencia, y bastante tienen con comer todos los días, etcétera, etcétera. Entonces el tema ovni es un problema muy importante, quizá el problema más importante que ha tenido la humanidad jamás, pero no es urgente. Bueno, pues esperemos que a los que realmente tengan que tomar decisiones les acabe preocupando, porque evidentemente es una cosa que está y que va a estar ahí. Ahora bien, en Están Aquí, Juanjo, sí que nos hablas de personas poderosas interesadas en el tema y que han contactado contigo y con quienes te has reunido, como son el rey emérito Juan Carlos y la reina Sofía. Tú tuviste una reunión con ellos en el Palacio de la Zarzuela, y yo creo que esto nos llama muchísimo la atención a todos, que los reyes de España se interesasen por este tema y tuviesen una audiencia contigo relacionado con este asunto, ¿no? Bueno, habría que matizar el sentido de quien verdaderamente estaba interesada por este tema era ella, Sofía. Juan Carlos le acompañó con cierto interés, pero no demasiado interés, ¿eh? Y bueno, pues tuvimos efectivamente la fortuna o la suerte de estar con ellos prácticamente 4 horas en la zarzuela, contándole las experiencias que yo había tenido en Perú en el año 74 con el IPRI, un grupo de supuestos contactados, y contándoles pues qué es lo que yo había visto, las naves que yo vi allí en aquel lugar, en Chilca, al sur de Lima, en qué consistían esos contactos, cómo los hacían, etcétera, etcétera. Después, ya con el paso del tiempo, yo tuve la fortuna también de volver a hablar con ella en diferentes viajes oficiales, y bueno, además pues tuve el privilegio de poder acompañarla a las pistas de Nazca en Perú para que viera desde el aire, ¿no?, esa maravilla. Con María Reiche, ¿no? Ni más ni menos. Sí, la pobre María Reiche, la bruja de la Pampa, que era la que más sabía del tema de las líneas de Nazca, estaba enferma, pudimos localizarla en un hospital en Lima y la mujer nos acompañó encantada, ¿no? Qué bueno. Oye, en tu opinión, con lo que se ha escrito de las líneas de Nazca, ¿qué son? ¿Son pistas de aterrizaje? ¿Son marcadores de acuíferos? ¿Son homenajes o ofrendas a las divinidades? ¿Tienes alguna teoría? La verdad es que nadie lo sabe. Hay efectivamente muchas teorías, muchas hipótesis, todas son respetables, por supuesto, pero la verdad no la conocemos. Es decir, lo que está claro, clarísimo, es que esas líneas y esas pistas y esos dibujos separados entre sí 18 kilómetros solamente se pueden realizar desde el aire o solamente son visibles desde el aire. Pero claro, para conseguir que la araña y el colibrí, que están, repito, a 18 kilómetros uno del otro,
para que estén en semejanza, solamente tienes la posibilidad de volar para llevar a cabo esa historia. No lo puedes hacer desde el suelo. Desde el suelo podrías hacer una imagen, unas espirales, por ejemplo, con una cuerda y una estaca, pero una sola. Lo que nos haría preguntarnos eso, ¿no? Si el hombre antiguo tenía la capacidad de volar de algún modo para poder ver lo que estaba haciéndose en la superficie, ¿no? Pero bueno, para eso también hay un planeta encantado dedicado a eso, ¿no? Claro, yo creo que no. O sea, en la antigüedad los seres humanos no creo que estuvieran capacitados para volar. Eso tiene que ser obra de alguien que sí estaba capacitado para volar. Esto tiene que ser obra probablemente de alguna civilización no humana. Están aquí, libro tercero. Fijaros cómo comienza. En 1993, con la publicación de Materia Reservada, ya apunté algunas respuestas. Ahora iré más allá. Por cierto, nunca imaginé que dicho libro, Materia Reservada, podría provocarme un problema tan grave. Pero vayamos paso a paso. Cuando hablas de un problema tan grave, ¿te estás refiriendo a un problema de salud, Juanjo? Me estoy refiriendo a un posible asesinato, intento de asesinato. Y bueno, pues yo investigué mucho ese asunto y llegué a la conclusión de que ese libro, Materia Reservada, no gustó a los servicios de inteligencia militar, que no perdonan y no olvidan, que no perdonan y no olvidan. Y seguramente, bueno, seguramente no, seguro, a mí me inocularon un microorganismo que se llama Chlamydia pneumoniae, que provoca un engrosamiento de las arterias y finalmente el infarto. Caramba, este señor se murió de un infarto, sí, pero provocado. Eso fue lo que me dio a mí. Porque de hecho, Juanjo, nos hablas de otros investigadores que también han sufrido el acoso y atentados contra su vida y que han acabado falleciendo pues en circunstancias anómalas, ¿no? Sí, en el libro hay, si no recuerdo mal, 10 o 12 casos de investigadores de todo el mundo que han muerto en circunstancias muy extrañas, muy raras. Investigadores que estaban trabajando en el fenómeno ovni. Claro, hablas de que ni perdonan ni olvidan. ¿Eso significa que a día de hoy vas con cierto cuidado? No, ya no. Es decir, lo que me tenga que pasar, pues muy bien. Lo acepto y no tengo el menor problema. No me da miedo. Hombre, siempre vas con un poco de precaución, ¿no? Pero bueno, llega un momento a estas alturas de la vida, Luis, que ya da igual. Da igual. Bueno, y si no, desde luego que estará toda la cohorte de personas que te siguen, que admiran tu trabajo, que estará también ahí para defender a JJ Benítez. Porque yo la verdad es que el otro día, cuando estuvimos en el Congreso de Misterio e Historia de Valencia, me quedé muy impresionado por el cariño tan grande que te tiene la gente, como algunas personas a la hora de hacerte preguntas se emocionaban, ¿no? De tenerte de tú a tú, de poder preguntarte a viva voz. Otras que directamente pues, mostraban su cariño, su admiración hacia ti, unas filas eternas para después poder dedicarles sus libros, ¿no? Pues todos de JJ Benítez, todos los caballos, todos los libros de ufología, etcétera. Y a mí me gustaría preguntarte un poco por eso, ¿no? ¿Uno llega a acostumbrarse a ese cariño, a ese fervor de tamaña cantidad de personas hacia tu persona? No, yo en mi caso no. Yo soy una persona muy tímida, a pesar de lo que pueda parecer. Soy un tigre de Bengala si tengo que hacer una investigación, pero personalmente soy muy tímido. Entonces, todas estas muestras de cariño que yo agradezco profundamente me abruman, me abruman mucho. Y procuro desaparecer. Sí, pero bueno, no te dejan, ¿eh?
Pero bueno, la verdad es que por muy tímido que seas, ¿no? Desde luego que ahí estás, aunque procures desaparecer, pero ahí estás aguantando el tirón, ¿no? Y yo la verdad es que me quedé muy impresionado porque yo recuerdo, ¿sabes? La primera vez que te vi fue en un congreso del Grupo El Planeta hace un montón de años, pero hace muchísimos años. De hecho, creo que era por el libro, creo que hablaste de pactos y señales en ese congreso. Y antes de tu ponencia, pues hubo una firma de libros y yo estaba ahí haciendo la cola, pues como todos, ¿no? Y me llevé Caballero de Troya 1 para que me firmases. Siempre digo que es mi libro favorito y me lo dedicaste. Y esa fue la primera vez, ¿no? Que vi, vaya, menuda fila que se está acumulando aquí y todavía no, y todavía tiene que dar la conferencia, ¿no? Me quedé impactado. Pero es que lo del otro día, que fue después de que terminases tu ponencia, también fue abismal, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, ahí está la timidez, pero imagino que tiene que ser, pues eso, tiene que ser un orgullo, ¿no? El poder tocar el alma de tantas personas. Yo me imagino que tú no lees los comentarios de los vídeos de YouTube, ¿no? Pero no te imaginas la clase de comentarios que yo leo de cada vez que te entrevisto sobre cómo has cambiado la forma de ver especialmente la figura de Jesús de Nazaret en gran parte de la gente que te ha leído, ¿no? Eso en ti, dejando de un lado la timidez, ¿no? ¿Cómo te hace sentir? Hombre, me hace sentir muy bien, muy agradecido, eh, cuando efectivamente mucha gente viene y te comenta que los caballos de Troya han cambiado la forma de ver la vida o de pensar, ¿no? Pues me siento muy recompensado, muy feliz, aunque yo siempre digo que Los caballos de Troya no es un libro que yo haya escrito, que no es mío, pero bueno, ya es igual. Me siento en ese aspecto muy bien, muy agradecido. En tu obra, en Están aquí, Juanjo, nos hablas de que tienes más de 10.000 fotografías de, pues eso, este tipo de fenómenos, ¿no? De ovnis, de cosas que están en el cielo, ¿no? Y que no sabemos explicar muy bien. ¿Hay alguna en tus archivos que te haya impactado tanto que no te puedas quitar de la cabeza? Siendo que imagino que todas serán muy impactantes, ¿no? Pero ¿hay alguna que digas, bueno, esto sí que casi si lo publico, no se lo van a creer a pesar de que lo estoy viendo aquí en una fotografía? Sí, no, yo los he publicado en unos libros de hace ya muchísimos años, donde yo saco una serie de imágenes, de fotografías. Hay una secuencia de fotografías del año 1952 en Brasil, en Barra de Tijuca, que a mí siempre me impactaron muchísimo, porque son de día perfectamente nítidas, en diferentes posiciones. Aparece un disco con una cúpula y repito, lo fotografiaron en diferentes posiciones. Esa para mí es una fotografía emblemática. Bueno, pues mira, ahí queda eso. ¿Recuerdas qué libro es? ¿Puede ser el libro Mis ovnis favoritos? ¿Puede ser ese? No, esa trilogía son, no me acuerdo si son 300 o 500 imágenes de fotos de ovnis. Se titula Los visitantes, Terror en la luna y La gran oleada. Son 3 libros de imágenes, de fotografías en todo el mundo, fotografías de ovnis. Ujú. Oye, ¿y cómo haces para filtrar las que sí que son reales de, pues mira, igual me están colando algo que no es, a veces pues con buena fe, ¿no? Pues que alguien tenga una mota de algo en el objetivo de la cámara, aparezca ahí y diga, "Oye, esto yo creo que es algo anómalo, ¿no? Sin embargo, tú sabes realmente que eso no es un ovni, que no es... ¿Cómo haces para filtrar o qué protocolo tienes, ¿no? Para decir, esta foto sí que me vale, esta foto no me vale porque no estoy viendo lo que esa persona cree que me está enseñando? Bueno, en primer lugar, primero hay que hablar con la persona que hace las fotos, escucharle, saber cómo ha sido, es decir, recoger su testimonio y, por supuesto, si es posible, analizar los negativos. Ahora ya con los vídeos eso es más difícil, pero antiguamente, hace un tiempo, lo que se hacía era tomar los negativos de las fotografías y analizarlo. Lo analizaba siempre un equipo de expertos
bueno, pues para ver si había algún tipo de trucaje, de error o de lo que sea. Si hay el menor síntoma de trucaje o de error, la foto es aparcada, ¿eh? En mi caso yo no la publico. Y a veces he cometido errores también, es decir, de gente que ha cometido un error y por precipitación, en mi caso, las he publicado, ¿eh? Me ocurrió en el caso Manises con un fotógrafo precisamente de Valencia, ¿eh? Anda. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Me imagino que ese podría ser un consejo para las personas, para los jóvenes que quieren seguir tus pasos, que se quieren dedicar al mundo de la ufología. Y aparte de ¿qué les dirías, no, a todas esas personas que dicen, vaya, yo me he leído los libros de Juanjo Benítez, creo que me apetece tomar ese testigo de continuar con la búsqueda? ¿Qué consejo darías a alguien que quiere seguir tus pasos, Juanjo? Aparte de que se arme de mucha paciencia. Pues es muy difícil, porque investigar el tema ovni es muy costoso, es absolutamente ruinoso. Nunca te compensa la publicación de un libro en los gastos que has tenido en las investigaciones, en los hoteles, en los viajes, etcétera, etcétera. Pero si le interesa el tema, bueno, pues adelante, que no lo dude, que se lance a la aventura, que investigue, que hable con los testigos una y otra vez y que vuelva a hablar con ellos al cabo del tiempo. Es lo que yo llamo la técnica de la nevera. Hablas con una persona y al cabo de un tiempo vuelves a hablar con ella para ver qué te cuenta. Y bueno, pues si verdaderamente lo lleva inyectado en vena, pues adelante, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso. Ya para concluir, Juanjo, ¿nos podrías contar alguno de los casos que hayas investigado en los últimos años, que más te haya marcado, que tengas ahí, que sea uno de estos, ¿no? Que realmente te ha revuelto relacionado con los ovnis y que nos cuentes en Están Aquí para dejarle a la gente con ganas de más? Bueno, pues el último caso que estoy investigando, digamos, de cierta envergadura, es un caso de un médico en Bolivia que tuvo un encuentro con uno de estos seres, le curó un brazo, el brazo izquierdo, de una supuesta, un supuesto ataque de un puma, y le cosió, estuvo 40 minutos cosiéndole el brazo y se quedó con una serie de gasas impregnadas en la sangre de este ser. ¿Ser Fuimos que a ver. tenía forma humana o no tenía forma Sí, humana? era el médico nos contaba cuando fuimos a verlo a Bolivia que aparentemente parecía un gringo, ¿eh? El médico estaba en un lugar muy apartado de Bolivia atendiendo a los voluntarios que iban a apagar un incendio que hubo en esa zona. Y una noche le tocó a él de guardia en una de estas casetas de ayuda sanitaria y apareció, por el caminito, apareció un ser muy alto que dijo que necesitaba que le ayudara. Entonces, él pensó que era un americano, un norteamericano que había venido como voluntario, ¿no? A apagar el fuego. Y estuvo, repito, 40 minutos en esa casita ayudando, le cosió, le curó, y cuando salió vio una nave enfrente de la casita, encima de los árboles. El ser le dijo al médico antes de salir de la caseta, le dijo, no te asustes por lo que vas a ver. Efectivamente salió y había una nave grande como un autobús. Bueno, la cuestión es que el médico se dio cuenta de que se había quedado con media docena de gasas impregnadas en la sangre de este ser. Fuimos a Bolivia, recogimos las gasas, me las traje a Europa y bueno, pues se están investigando. Por supuesto, los resultados que llevamos hasta ahora es que no es una raza humana. Ostras. No O es sea, una raza humana. Es la primera prueba física no oficial de la realidad no humana de estos seres. bueno, espectacular. Y a ver cuándo salen esos resultados y bueno, podemos también todos nosotros poder leerlos, porque bueno, es un caso muy, 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 muy impactante, Juanjo.
Pues Juanjo Benítez, que muchísimas gracias por este ratito aquí, como siempre, muy agradecido por tu generosidad y por supuesto que te lo tengo que preguntar, ¿no? Van saliendo libros, pero todavía quedan más de 40 en cola, ¿no? Sí, ahí no recuerdo exactamente, pero creo que son 43 en la cola. Bueno, pues nada, tenemos JJ Benítez para unos cuantos años todavía y desde luego que los que te queremos, que los que te admiramos, disfrutaremos de ellos. Pues Juanjo, que muchísimas gracias por este rato aquí y ya para concluir, te voy a hacer una pregunta un poco filosófica. A JJ Benítez, ¿cómo le gustaría ser recordado? A mí no me preocupa demasiado, ¿eh? Lo que sí me gustaría es que mis libros, cuando yo ya no esté aquí, que sirvan, a la gente por algo y para algo. Eso sí me gustaría, que los libros sirvan para algo a todo el mundo, a todas las personas. Pero a mí personalmente me da igual. Bueno, pues seguro que por lo menos con cariño y admiración. Pues nada, Juanjo Benítez, muchísimas gracias por este rato y nada, te dejo las últimas palabras para que te despidas. Como siempre, un honor estar aquí contigo. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer, como siempre. Y adelante. Pues adelante, aventureros. Seguiremos luchando contra aquellos que nos quieran tapar la boca y seguiremos rasgando ese velo del silencio marcado por muchos gobiernos y algunos militares. Hasta la vista, aventureros. Muchas gracias. Un abrazo.